El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachev se sentó frente a las cámaras de televisión. Era presidente de la Unión Soviética. Iba a dar su discurso de renuncia y cuando llegó el momento de firmar el documento, el bolígrafo no escribía. Un directivo del equipo de CNN que estaba grabando el momento sacó su bolígrafo Mod Black y se lo ofreció. Gorbachev firmó el fin de la Unión Soviética con un bolígrafo europeo prestado por un americano. Media hora después, en lo alto del Kremlin, la bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada por última vez y la tricolor de la Federación Rusa ocupó su lugar. 74 años de historia soviética terminaron en una tarde de Navidad. El mayor imperio del siglo XX, 15 repúblicas, 22 millones de kilómetros cuadrados, la segunda potencia nuclear del mundo, un ejército de 5 millones de soldados, 4.000 cabezas nucleares, todo eso desapareció. No hubo bomba, no hubo invasión, no hubo guerra. La Unión Soviética simplemente se detuvo. La CIA no lo había predicho, la KGB no lo había predicho, ni el propio Gorbachev sabía que iba a pasar tan rápido. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué falló? ¿Qué decisión? ¿Qué momento? ¿Qué persona fue la que rompió el dique? Eso es lo que vamos a responder hoy, desde el principio hasta el último segundo. Bienvenidos a El Abismo. Para entender cómo cayó, primero hay que entender qué tan grande era. La Unión Soviética era el estado más extenso de la historia de la humanidad, 22 millones de kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, el territorio de España cabe dentro de la Unión Soviética más de 4 veces, 15 repúblicas, 11 usos horarios, más de 100 grupos étnicos distintos, del mar Báltico al Océano Pacífico, del Ártico a los desiertos de Asia Central. En su punto más alto, en los años 70, la Unión Soviética tenía el ejército más grande del mundo en número de soldados, más cabezas nucleares que Estados Unidos, el programa espacial más avanzado del planeta, Sputnik, Gagarin, la carrera espacial, una industria pesada que era la segunda del mundo, solo detrás de Estados Unidos, y un sistema político que había demostrado, al menos en apariencia, que podía sobrevivir a todo, a la invasión nazi que mató a más de 20 millones de soviéticos, al aislamiento occidental, a la crisis de los misiles de Cuba. La URSS parecía inamovible y nadie, ni dentro ni fuera, creía que podía desaparecer, pero había algo que los números no mostraban. El imperio tenía una grieta enorme que llevaba décadas ensanchándose. En los años 80, si vivías en la Unión Soviética y querías comprar un coche, podías poner tu nombre en una lista de espera y esperar 12 años. 12 años para un coche, en el segundo país más poderoso del mundo. La economía planificada soviética tenía un problema estructural que ningún líder había podido resolver. El Estado decidía qué se producía, cuánto, a qué precio y quién lo recibía, y el Estado se equivocaba sistemáticamente. Se producía más tractores de los que nadie necesitaba y menos zapatos de los que todo el mundo quería. Los almacenes estaban llenos de cosas que nadie quería comprar y vacío de las cosas que todos buscaban. En 1985, cuando Gorbachev llegó al poder, la situación era crítica. El petróleo, que era la fuente principal de divisas del Estado, había bajado de precio. La productividad industrial llevaba años estancada. El gasto militar era tan enorme que no quedaba casi nada para el consumo civil. Y entonces, el 26 de abril de 1986, ocurrió algo que aceleró todo. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó. La mayor catástrofe nuclear de la historia. Y las 4 primeras respuestas del gobierno fueron mentira. Dijeron que todo estaba bajo control, que el reactor estaba intacto y no había peligro. El mundo veía las imágenes y el mundo no creía las palabras del Kremlin. Dentro de la URSS tampoco. Chernobyl no destruyó la Unión Soviética, pero demostró algo que muchos soviéticos empezaban a sospechar, que el sistema mentía, que el sistema era incapaz de manejar sus propias crisis. Y fue en ese momento cuando llegó Gorbachev con su gran idea. Mikhail Gorbachev tenía 54 años cuando llegó al poder en 1985. Era el líder soviético más joven desde Stalin y tenía algo que sus predecesores no habían tenido: conciencia real del sistema que estaba roto. Su diagnóstico era correcto, su medicamento fue letal. Gorbachev lanzó 2 reformas que cambiaron la historia. La primera, la perestroika, reestructuración, abrir parcialmente la economía al mercado, permitir cierta empresa privada, modernizar la industria. La segunda, la glasnost, transparencia, permitir que los
los medios publicaran críticas al gobierno, abrir los archivos históricos, reconocer los errores del pasado. La Glasnost fue la más peligrosa, porque cuando abriste la caja de los errores del pasado soviético, lo que salió fue demasiado para contenerlo de nuevo. Stalin y sus purgas, los gulags, el pacto Ribbentrop-Molotov con Hitler, las hambrunas artificiales, la represión de Hungría en 1956, la invasión de Checoslovaquia en 1968, décadas de secretos que de repente estaban en los periódicos, en la televisión, en las conversaciones públicas, y con esa apertura llegó algo que Gorbachov no había calculado. Las repúblicas empezaron a hablar, y lo que decían no era lo que él, Kremlin, quería escuchar. Al noroeste del imperio, 3 países pequeños llevaban décadas esperando: Estonia, Letonia y Lituania. 3 naciones con idiomas propios, culturas propias, historias propias, que en 1940, en virtud del estado secreto entre Hitler y Stalin, habían sido ocupadas y absorbidas por la Unión Soviética. 45 años de ocupación, con deportaciones masivas a Siberia, con supresión del idioma, con rusificación forzada. Y cuando Gorbachov abrió la Glasnost, los bálticos se dieron cuenta de algo. Por primera vez en medio siglo podían hablar. El 23 de agosto de 1989, medio siglo exacto después del pacto Ribbentrop-Molotov, 2 millones de personas se tomaron de la mano. Formaron una cadena humana de 700 kilómetros. Desde Tallin, capital de Estonia, hasta Vilna, capital de Lituania, pasando por Riga, capital de Letonia. 2 millones de personas mano a mano en silencio, diciéndole al mundo que existían, que querían ser libres. Lo llamaron la Vía Báltica. Gorbachov dijo que era irresponsable, que era provocador, que el separatismo era inaceptable, pero el Kremlin no actuó con fuerza, no mandó al ejército, no repitió lo que hicieron en Hungría en 1956 o en Checoslovaquia en 1968, y esa decisión de no actuar fue señal que todos los demás esperaban. En marzo de 1990, Lituania declaró unilateralmente su independencia. Era la primera república soviética en hacerlo. La grieta se había convertido en un abismo. En el verano de 1991, Gorbachov estaba negociando un nuevo tratado de unión, un acuerdo que daría más autonomía a las repúblicas, pero mantendría unido el Estado central. Iba a firmarlo el 20 de agosto. Había un grupo dentro del partido que no podía permitirlo. El 18 de agosto, mientras Gorbachov descansaba en su dacha de Crimea, una delegación de 8 hombres llegó sin anunciarse. Eran el vicepresidente, el jefe de la KGB, el ministro de Defensa, el ministro de Interior y 4 altos cargos del Partido Comunista. Le dijeron que debía firmar la declaración del estado de emergencia o renunciar o quedar incapacitado por razones de salud. Gorbachov se negó, lo incomunicaron, cortaron las líneas telefónicas, lo dejaron aislado. A las 6:20 de la mañana del 19 de agosto, la agencia TASS anunció que Gorbachov estaba incapacitado por razones de salud y que el vicepresidente Gennady Yanayev asumía el control del país. Era mentira. Gorbachov estaba perfectamente sano, solo estaba preso en su dacha. 2 horas después, los tanques estaban en las calles de Moscú. Los golpistas convocaron una rueda de prensa. Yanayev apareció ante los periodistas y sus manos temblaban. No era el temblor de alguien que teme a sus enemigos, era el temblor de alguien que ya sabe que ha perdido, porque en ese momento, desde el parlamento ruso, un hombre estaba tomando una decisión que iba a cambiar la historia. Boris Yeltsin era el presidente de la Federación Rusa, no de la Unión Soviética. Eso era Gorbachov, sino de Rusia, la república más grande de la Unión Soviética. Y Yeltsin odiaba a Gorbachov, lo había retado, lo había humillado públicamente. Pero ese 19 de agosto, frente a los tanques en las calles de Moscú, Yeltsin tomó una decisión que nadie esperaba. Salió al patio del parlamento ruso, donde había un tanque del ejército, se subió encima y desde arriba del tanque, con miles de moscovitas rodeándolo, declaró que el golpe era reaccionario, anticonstitucional e ilegal. Pidió una huelga general, pidió desobediencia civil y le dijo a todo el mundo: Rusia no va a rendirse. La imagen de Yeltsin sobre el tanque fue transmitida por la CNN al mundo entero y cambió la naturaleza del golpe, porque los soldados en esos tanques no eran monstruos,
eran conscriptos de 20 años, que veían a miles de civiles rodeando sus vehículos, que escuchaban el discurso de Yeltsin, que no tenían claro a quién debían obedecer. Los comandantes de las tropas aerotransportadas, Pavel Grachov y Alexander Levet, se negaron a derramar sangre civil. En la noche del 21 de agosto, las columnas de tanques que avanzaban hacia el Parlamento recibieron una llamada y dieron la vuelta. El golpe había fracasado. En 3 días, sin una sola batalla. El fracaso del golpe fue el certificado de defunción de la Unión Soviética, porque lo que había fallado no era solo el golpe, era la última tentativa del sistema de salvarse a sí mismo, y cuando fracasó, las repúblicas entendieron que ya no había nada que las retuviera, y en los días siguientes y semanas siguientes, la Unión Soviética se deshizo como azúcar en agua. 24 de agosto, Ucrania, la segunda república más poblada, declaró su independencia. 25 de agosto, Bielorrusia. 27 de agosto, Moldavia. 30 de agosto, Azerbaiyán. 31 de agosto, Uzbekistán y Kirguistán. Septiembre, octubre y noviembre, una por una como fichas de dominó. En Moscú, la noche del 22 de agosto, un grupo de manifestantes se acercó a la Lubyanka, el edificio más temido de la ciudad, sede de la KGB. Ataron una cuerda al cuello de la estatua de bronce de Félix Dzerzhinsky, el fundador de los servicios secretos soviéticos, y la derribaron. Era el fin de una era, el terror del siglo, derribado con una cuerda y una grúa en plena noche moscovita. El 8 de diciembre de 1991, 3 hombres se reunieron en una residencia de caza en el bosque de Belovezha, en Bielorrusia. Eran Boris Yeltsin, presidente de Rusia, Leonid Khrushchev, presidente de Ucrania, y Stanislas Chuslis, líder de Bielorrusia. Nadie los había convocado para ese fin. Habían ido a cazar y hablar de suministros de energía, pero mientras hablaban, llegaron a una conclusión que nadie se había atrevido a pronunciar oficialmente. La Unión Soviética ya no existía, y firmaron los acuerdos de Belovezha, un documento que declara la disolución oficial de la URSS y la creación de la Comunidad de Estados Independientes. Nadie había votado eso, ningún parlamento lo había aprobado, ningún referéndum lo había avalado. 3 hombres en una cabaña de caza firmaron la liquidación del estado más grande del mundo. Gorbachev se enteró por teléfono y llamó al presidente Bush para avisarle, antes de llamar a sus propias tropas. El 25 de diciembre de 1991, a las 19 horas, hora de Moscú, Mikhail Gorbachev se sentó frente a las cámaras, leyó su discurso de renuncia, dijo que había dedicado su vida a reformar el sistema, que seguía creyendo que había tenido razón, que lamentaba que las cosas hubieran llegado hasta ahí, y cuando llegó el momento de firmar el documento, sacó su bolígrafo. El bolígrafo no escribía. Un directivo del equipo de CNN que estaba filmando la escena sacó su bolígrafo Mod Black y se lo ofreció silenciosamente. Gorbachev lo tomó y firmó. El fin de la Unión Soviética fue firmado con un bolígrafo europeo, prestado por un americano. Media hora después, la bandera roja fue arriada del Kremlin. A las 19:38 horas exactamente, según los registros históricos, la hoz y el martillo desaparecieron del cielo de Moscú, y la tricolor rusa, que no había ondeado sobre el Kremlin desde el 1917, fue izada en su lugar. El locutor de televisión rusa lo anunció en directo esa noche. Buenas noches, la Unión Soviética ha dejado de existir. El mundo occidental celebró. La democracia había ganado, la libertad había triunfado, el fin de la Guerra Fría, el fin de la amenaza nuclear, el comienzo de una nueva era. Pero en las calles de Moscú, en enero de 1992, la gente no estaba celebrando, porque el colapso de la URSS llegó a algo que nadie había prometido: caos económico. De un día para otro, los precios se liberaron, el rublo colapsó, los ahorros de toda una vida desaparecieron. En 1992, la inflación en Rusia fue el 2500%. Las pensiones que antes permitían vivir ya no alcanzaban para comprar pan. Los antiguos activos del gobierno soviético fueron vencidos a precio de saldo, y quienes tenían conexiones políticas y acceso al dinero en ese momento crítico se convirtieron en multimillonarios en cuestión de meses. Los llamaron los oligarcas, y del caos de esos años, del vacío de poder de los 90, surgió el hombre que iba a reconstruir el Estado ruso con mano de hierro: Vladimir Putin. El fin de la URSS no trajo la democracia que Occidente prometía, trajo 20 años de convulsión, y luego Putin. Han pasado más de 30 años desde aquella tarde de Navidad en 1991.
1991. Rusia sigue siendo la mayor potencia nuclear del mundo, sigue siendo el país más grande del planeta y desde 2022 está en guerra con Ucrania, una de las repúblicas que abandonó ese imperio hace 3 décadas. En Rusia hay una corriente política que llama a la disolución de la URSS, la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Esa frase la pronunció Vladimir Putin. ¿Fue un colapso inevitable o fue una derrota que se pudo evitar? Gorbachev fue el hombre que liberó a los soviéticos o el que destruyó su mundo, y lo que vino después fue mejor. Para los países bálticos que recuperaron su libertad, la respuesta es clara. Para los millones de jubilados rusos que vieron desaparecer sus ahorros de un día para otro, la respuesta también lo es, pero diferente. La historia no tiene respuestas limpias, solo preguntas que siguen abiertas 30 años después. ¿Tú qué crees? ¿La caída de la Unión Soviética fue lo mejor que pudo pasar? Cuéntame en los comentarios. En El Abismo seguimos abriendo los archivos que nadie quiere leer. Nos vemos en el próximo video.